Siempre hay motivos para amar y sonreír. Siempre hay una esperanza. Siempre hay amor en el aire. Amor en el aire, en sintonía con tu relación. Conduce la psicóloga Elizabeth Guerra Gómez y los profesionales de la Clínica para la Familia. Comienza Amor en el aire. Bienvenidos. Hola, mi familia bella, mi familia hermosa, mi gente linda. Qué bueno poder saludarles de nuevo. Le damos hoy gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de estar aquí, de llegar a sus vidas, a sus corazones en esta nueva temporada de Amor en el Aire, en sintonía con tu relación. Bendito sea el Señor que nos permite estar aquí. Todo cuanto recibimos es por su gracia, es por su amor, es por su misericordia. Así que bueno, bienvenidos sea este nuevo programa, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Les invito para que compartan esta transmisión, para que le lleguemos a otras personas, para que otros se puedan enterar de que Amor en el Aire está de regreso en esta nueva presentación y en esta nueva temporada que estamos seguros va a ser de muchísima bendición para todos y cada uno de ustedes. Un saludo muy especial a mi gente de Facebook, un saludo muy especial a mi gente de YouTube, a todos los que se conectan a través de las redes sociales de la Clínica para la Familia, de la FAMI Estación y de esta, su servidora, Elizabeth Guerra. Bienvenidos, esto es Amor en el Aire y vamos a comenzar colocándonos en las manos del Señor y presentando delante de Él nuestras vidas y nuestros corazones. En Amor en el Aire nos conectamos con el amor primero, el amor que todo lo hace posible, el amor de Dios. A esta hora es tiempo de orar. Vamos a orar. Vamos a pedir la dirección del Señor. Hoy es jueves de Educamarte. Ustedes saben que los jueves nos dedicamos a hablar de otra realidad de la relación de pareja, que es la vida en familia. Y seguramente en este día puedes hoy tener muchas dudas, puedes tener hoy muchas preguntas, tal vez incluso sentirte cansada, sentirte cansado. ¿Y qué mejor manera de comenzar este programa que entregándole ese cansancio al Señor? Si Dios te ha traído a esta transmisión es porque tiene un propósito perfecto con tu vida, es porque quiere hacer algo maravilloso en ti. Así que te invito para que te rindas, te entregues y te presentes por entero delante de Él, que es el Señor y dueño de la vida. Amado Rey, amado Padre, gracias infinitas te damos por la oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias, Señor, porque podemos construir pareja, podemos construir familia, porque tú así nos lo has encomendado. Por eso, Señor, presentamos nuestras vidas, nuestros corazones ante tu presencia y te pedimos, amado Rey, que seas tú dirigiéndonos, que seas tú, Señor, ayudándonos, que le des fuerza, Señor, aquella mamá que quizás se sienta cansado, aquel papá que tal vez se sienta desesperado. Ayúdanos, buen Dios, y permítenos de tu mano encontrar, Señor, caminos de vida y caminos de edificación para nuestras vidas y para nuestras familias. Te lo pedimos, amado Señor, en el nombre precioso de Jesús y por la intercesión de Mamita María. Amén. Y amén. Ser familia es un reto y una misión. Educar y formar a los más pequeños es un deber del corazón. En Amor en el Aire, hoy es jueves de Educamarte. Gracias al cielo, porque sabemos que Él siempre nos escucha, y bueno, hoy es jueves de Educamarte. Recuerden que Educamarte es nuestro ciclo de conferencias formando en la disciplina y en el amor, pero ahora en esta nueva temporada de Amor en el Aire será la franja que nos va a permitir hablar de otra realidad frente a nuestras relaciones de pareja, como es la maternidad y la paternidad. Vamos a hablar acerca de pautas de crianza, vamos a hablar acerca de los desafíos de la maternidad, de los desafíos de la paternidad, vamos a hablar acerca de estrategias para poder criar desde el respeto y desde el amor. Y por ejemplo, hoy vamos a hablar de cómo educar a nuestros hijos en ambientes seguros y poder entonces lograr ese gran objetivo que es tener esa plena salud de cuerpo, alma y espíritu
en nuestros hijos. Entonces, bienvenidísimos pues a este jueves de Educamarte y quiero darle la bienvenida a mi invitada del día de hoy. Aquí está con nosotros. Ella es la psicóloga Anita Morales es una nueva profesional en la clínica para la familia que ha llegado para bendecirnos, para edificarnos. Adicional a esto hay algo que me encanta y le doy gracias a Dios por eso, y es que es mamá de Alejandro. Porque definitivamente, Anita, ya lo vamos a hablar, esto no es lo mismo. Ayer lo hablábamos en el programa antier, que no es lo mismo cuando uno es profesional con hijos a cuando uno es profesional sin hijos, no es lo mismo. Entonces, Ana, bienvenida, es un placer poder tenerte con nosotros y que a partir de tu experiencia como psicóloga y candidata a neuropsicóloga nos edifiques en nuestro programa. Es un placer y una alegría, una bendición estar acá también. Estamos súper contentos, Ani, porque yo sé que este tema que vamos a trabajar hoy nos va a permitir darnos cuenta de lo impactante que puede ser la educación que nosotros le damos a nuestros hijos en todas las áreas de sus vidas. Hemos titulado entonces nuestro programa el día de hoy, ¿cómo acompañar a nuestros hijos a crecer seguros, sanos y felices, tanto en cuerpo como en mente y como en espíritu? Y tengo entendido, Anita, que esta es una de las áreas donde nadas como pez en el agua, porque aparte de ser psicóloga, aparte de ser candidata a magíster en neuropsicología, estás certificada en ACT, ¿cierto? Cuéntanos un poquito qué es eso de ACT, qué tiene que ver con este tema, y empezamos a desarrollar pues la temática del día de hoy. ACT es un programa que creó la Asociación Americana de Psicología para certificar profesionales, padres, cuidadores, docentes en temas relacionados con cómo educar o cómo proporcionar un ambiente seguro para que nuestros hijos, para que nuestros niños, niñas logren desarrollar habilidades prosociales, habilidades que les hagan ser felices, habilidades para la solución de muchos problemas cotidianos, ¿cierto? De su día a día, de una manera muy eficaz y de una manera muy sana. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, Anita. De hecho, cuando a mí me mencionan esto, educando niños en ambientes seguros, como que mi mente se va a la seguridad física, ¿cierto? Entonces, como que me suena, bueno, entonces le enseñarán a uno que cubra las puntas de las mesas, que le ponga protectores a los enchufes, pero es mucho más que eso. Exactamente. Este programa de Educando a Niños en Ambientes Seguros de ACT tiene que ver más con ese ambiente de los cuidados, de las actitudes, de los comportamientos que como adultos, como papá, como mamá, como abuela, como cada rol específico en la familia con este niño o niña tiene y qué decisiones podemos tomar para poder modelar, para poder enseñar con amor y con respeto a nuestros niños. Y es que, Ani, es tan impactante. Antier leía una frase que me llamó mucho la atención, la parafraseo, más o menos decía que si pudiésemos realmente tomar conciencia de lo importante que es la niñez y de cómo la estructura de una persona se forja en la niñez, probablemente cuidaríamos mucho más a nuestros niños. Entonces pienso que es un tema bastante interesante y bueno, quisiera, Anita, entonces que profundizáramos en él. Vamos a exprimirte pues a sacar todo ese conocimiento, porque es muy importante que nos demos cuenta de cómo nosotros como padres podemos acompañar a nuestros hijos entonces a crecer con esa salud emocional, con esa salud física e incluso con ese bienestar espiritual. Te hago una pregunta muy puntual, muy sencilla. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cierto? ¿Cuáles son los riesgos que puede tener un niño, una niña en su proceso de desarrollo? ¿Y de qué manera entonces los papás podemos responder ante esos riesgos? Bueno, riesgos dentro de todo el proceso del neurodesarrollo, pues si uno quisiera hablarlo desde la neuropsicología inicialmente para empezar a darle el dote de ambiente seguro y luego como es los factores de riesgo, pues uno puede hablar dentro de los factores de riesgo iniciales. Dentro del proceso de gestación está toda la historia familiar médica de mamá, familiar médica de papá, pero también esos cuidados no solo físicos frente a la alimentación, no solo físicos frente a esos controles prenatales, sino también esos controles y esas ayudas que nos podemos dar a nivel emocional cuando me entero que soy mamá, ¿cierto?
Muchos de nuestros hijos son planeados dentro de nuestro proyecto de vida, pero también muchos de nuestros niños llegan como una bendición, como una sorpresa, como esto que Dios me dice, aquí tengo una bendición para ti, y yo ni siquiera lo esperaba, ni siquiera lo planeaba. ¿Cómo eso me impacta? Pero entonces ese impacto que llega, ¿cómo hago para gestionarlo de la mejor manera? Para que mi hijo, mi hija que está creciendo dentro de mí tenga también como una seguridad allí adentro, ¿cierto? Se sienta amado, aceptado y querido. Es un proceso donde yo también como mamá, que me estoy dando cuenta que espero un bebé, que espero una bendición, que espero un regalo de vida, voy aceptando y lo voy asumiendo con alegría y con tranquilidad, y me acepto como mamá y empiezo a aceptar esa parte. Eso es lo primero, ese es el primer factor de riesgo, Eli, que tendríamos que revisar bien, ¿cierto? Cómo me impacta y cómo puedo gestionar ese impacto cuando llega la sorpresa, y cómo esa alegría también la puedo disfrutar con mi pareja, con mi familia, cuando es un hijo planeado dentro de mi proyecto de vida. Hay muchas personas que quieren ser papás, ¿cierto? Y yo pienso que muchas parejas, aunque hoy también tenemos muchas otras parejas que no quieren tener hijos, y esto seguramente puede ser un tema para nuestros miércoles de tertulia y para que don Manuel escarbe en ello, pero hay muchas parejas que quieren ser papás, pero realmente la pregunta es ¿hasta dónde eres consciente de lo que tú traes que se puede convertir en un factor de riesgo para esa crianza? Entonces, lo que tú acabas de decir, este chico llegó, ¿cómo estaba yo emocionalmente frente a la noticia del embarazo? ¿De qué manera entonces, yéndonos un poquito más allá, cómo se vivió ese parto? ¿Cómo se generó como todo ese proceso? Y tú mencionabas una cosa, Ana, que me encantaría, y aprovechando tu experticia en el tema, que la exploremos, y es todo ese desarrollo neuropsicológico del niño. O sea, cuando un chico llega a consulta porque lo remiten del colegio, porque hay alguna alteración del comportamiento, porque hay algún tipo de síntoma que se está presentando, se tiene en cuenta eso que estás diciendo y todos esos factores. Exactamente, siempre tenemos en cuenta esos antecedentes prenatales, perinatales y postnatales, porque eso nos da un indicio de hubo riesgo o no de pronto, y también más que el cómo lo pudimos haber aceptado en el momento, también es cómo ese adulto luego que nace mi hijo se está sintiendo, si se está sintiendo de pronto con culpa porque inicialmente rechacé, no lo aceptaba, no lo esperaba, me impacté, cómo está gestionando esa emoción frente a lo que sucedió durante ese proceso del embarazo, frente al proceso de la llegada de mi hijo. Entonces también ese adulto empieza con esos sentimientos de culpa, de responsabilidad emocional frente a que esto que puede estarle pasando a mi hijo puede tener relación con esto, pero entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Cierto? ¿Cómo lo podemos ir gestionando? ¿Cómo lo podemos ir solucionando? Porque a partir de allí también se va generando un comportamiento de nuestros hijos o una situación específica a la cual llegan a consulta. Entonces es muy importante esta información. Hablamos hoy en nuestro programa acerca de cómo poder acompañar a nuestros hijos para que crezcan desde la salud del cuerpo, de la mente y del espíritu. Yo te voy a poner un ejemplo, Anita, que seguramente con frecuencia tú lo has visto en consulta, que hace parte como de los cuadros clínicos típicos de las familias. Tenemos un chico de 8 años que está teniendo dificultades en el colegio, lo reportan del colegio porque hay un comportamiento perturbador, porque no se sienta, porque todo el tiempo está hablando, porque no sigue la norma, y los padres, en medio del impacto que esto les puede generar y de las etiquetas que suelen colocarse lamentablemente muchas veces y de forma muy irresponsable, pues se preocupan por esto. Entonces algunos dicen, no, lo que necesitamos hacer es pagarle unas clases extracurriculares, o no, castiguémoslo para que entonces se dé cuenta de que el colegio vale plata y que no puede hacer así, y empieza, en lugar esto de ayudar, a generar como una mayor perturbación en el chico y en toda la familia. ¿Cómo se interviene para poder darnos cuenta qué está pasando con la salud de ese niño y qué pueden realmente hacer los papás frente a eso? Sí, hoy en día hay muchas estrategias de modificación de conducta que uno dice están mandadas a recoger de alguna manera, ¿cierto? ¿Qué es lo que ahora se está hablando dentro de toda la teoría del manejo de conducta, dentro de toda la teoría de los vínculos, del apego, de cómo modificar los comportamientos en los chiquis? Y tiene que ver con el repiense,
¿cierto? Replanteé cuál es la emoción que como adulto estoy sintiendo, cómo estoy percibiendo ese comportamiento de mi hijo, cómo estoy reaccionando frente a esto y qué posibles soluciones asertivas, sanas y un acompañamiento afectivo podemos dar. Hay algo importante que quiero agregar antes de pasar como a decir cositas frente al qué podemos hacer cuando mi hijo tiene un mal comportamiento o me lo reportan del colegio, y es: recordemos que en la niñez, y como lo decía él al principio, es de donde empieza y donde se siembra aquella semillita de cómo va a ser mi hijo en la adultez, ¿sí? Y cuando hablamos del vínculo y cuando hablamos de estos estilos de apego que hemos escuchado también mucho, hay algo importante, y es esa ontología y esa epistemología de esas teorías, qué pasa con ello. Y hay algo muy bonito cuando uno estudia y cuando uno aprende esto de las teorías del vínculo y del apego, y es que el apego y el vínculo con mi mamá o con mi figura significativa nace de 3 palabras muy bonitas que también Dios nos las recalca en la Biblia, en varias de sus textos, de sus palabras, y es: nace a partir de la fe, la esperanza y el amor, ¿cierto? Wow. La fe de que sé que hay una persona que está ahí para satisfacer mis necesidades. De bebé, el llanto porque tengo pañal sucio, porque tengo hambre, porque me siento incómodo, pero sé que va a llegar alguien a socorrerme, ¿cierto? Y a veces dentro de la crianza hemos pensado, y todavía hay por ahí unas abuelitas que de pronto no sé qué van a pensar, que dicen: la saludamos, muy queridas. Déjelo llorar porque lo malcría. Y eso es un error. Hoy en día nos hemos dado cuenta que es un error. ¿Por qué? Porque es que el niño está teniendo fe, pero también está confiando en que hay alguien que va a venir y me va a dar respuesta a esto que siento, pero que no sé qué pasa. Y que eso me va a permitir amar, vincularme, ¿cierto? De alguna manera. Entonces, cuando esto no sucede, cuando no creamos en estos chiquis esa fe, le damos respuesta a esa esperanza y le damos respuesta a ese amor nuclear, a ese amor necesario, a ese amor primario, obviamente van apareciendo situaciones en todo su proceso de desarrollo, en conducta o en emociones, ¿sí? Entonces, ¿qué hacer cuando mi niño ya a los 7 años, a los 8 años, a los 3 años empieza a presentar problemas de comportamiento? Primero es escuchar, ¿sí? Escuchar qué le pasa al niño. Todo comportamiento en los niños tiene un para qué, tiene una función, tiene un objetivo. El niño no se va a comportar mal porque quiere, porque es que él es así. No, hay un objetivo, ¿sí? Y para ello hacemos un análisis funcional de esa conducta. Un análisis funcional es saber cuál es la función de ese comportamiento. ¿Qué me quiere decir? ¿Será que me quiere decir que al cambiar de trabajo le disminuí tiempo de juego, le cambié algo en su rutina? ¿O quiere decirme que al separarme él siente algo de abandono y no sabe cómo expresarlo porque yo no quiero que mis papás se sientan mal? ¿O mi abuela o mi abuelo acaban de fallecer, veo a mi papá muy triste, pero yo no quiero que él esté triste, entonces yo no puedo expresar que yo también me siento triste, yo quiero que él me vea feliz? Pero entonces llega al otro contexto, al educativo, donde está también relacionándose con otros y no sabe cómo decir, no sabe a quién expresar, no sabe en quién confiar, porque esas figuras principales de confianza están ocupadas con sus situaciones del día a día, ¿cierto? Con sus preocupaciones, con sus emociones, con su cansancio físico. Entonces, ¿qué hacer como adulto? Primero, reconocer que como adulto, ¿qué estoy sintiendo? Me siento cansado, fatigado emocionalmente o fatigado físicamente, o tengo una situación de estrés. ¿Qué voy a hacer como adulto? ¿Hasta dónde estoy dispuesto como adulto a cambiar, a modificar mis comportamientos? No mi esencia. Yo no voy a decir, Eli, cambie usted porque es usted la culpable. No se trata de culpables, se trata de situaciones que me están afectando como adulto, que tengo que reconocer cuál es, ¿cierto? Para poderle dar una solución a esta situación como adulto y poder hacer un acompañamiento afectivo y efectivo a esto que el niño está presentando, saber identificar cuál es la función de ese comportamiento del niño, ¿cierto? Pero también reconocer cuál es la etapa de desarrollo, ¿sí? Yo no puedo traer unas consecuencias conductuales o hacer un acompañamiento comportamental a un niño de 3 años con estrategias para un niño de 10 años. Así es. Totalmente diferente.
A nivel del neurodesarrollo, un niño de 2 o 3 años, apenas esa parte, si bien fisiológicamente, anatómicamente el cerebro está muy bien formado, dentro de sus funciones no está todavía ese proceso de aprendizaje totalmente estructurado, ¿sí? En estos días a una mami le hacía una gráfica de los arbolitos de las neuronas. Entonces, anatómicamente el cerebro está como si fuera un jardín, la hierba verde hermosa, y uno siembra una semillita, una neurona, y por allá a los 3 centímetros otra. Depende del riego, de agua, de la dedicación que yo le dé, de las experiencias que yo le dé, es que empiezan a salir esas raícitas y hacer esas conexiones neurológicamente hablando, esas conexiones neurológicas. Esas conexiones aparecen a partir de la experiencia, y es la experiencia la que le enseña al niño a cómo gestionar sus emociones. Entonces un niño de 2 años al que le digan que no, rebota en pataleta, rebota en tirar las cosas. Ay, dígamelo. Pero si yo en acompañamiento, con amor, con paciencia, le enseño desde el modelo, pero también le enseño desde la palabra y desde mi calma a cómo solucionar esa situación, ahí es donde nos vamos dando cuenta que el niño va a ir aprendiendo, pero depende de las actitudes del adulto, ¿cierto? Dependen de la conducta del adulto y de la capacidad que el adulto tiene también de validar con el niño sus emociones. Hoy estoy cansado, regálame media hora. Mamá llega, descansa, se cambia, come, se da un bañito, y en media horita vamos a escuchar o vamos a solucionar o vamos a revisar qué pasa, ¿cierto? Pero es validarle al niño que el adulto también tiene unos sentimientos, y así él también se va a ir dando cuenta y va a ir aprendiendo que esas situaciones pasan. Entonces todo ese acompañamiento afectivo, ese acompañamiento con paciencia, con amor, pero también reconocer esa etapa en la que el niño está y reconocer ese desarrollo neuropsicológico en el que se encuentra, nos va a permitir elegir la estrategia más asertiva para acompañar este proceso. ¡Wow! No, déjame masticarlo, por Dios bendito, que nos diste tema como para 5 programas, Ana. Lo primero que dices de la fe, la esperanza y el amor en la crianza de nuestros hijos, wow, me tocas lo más profundo y lo más hondo de nuestro corazón, de mi corazón, porque efectivamente, o sea, bien decía Jesús, el reino de los cielos es de los niños. El niño cree y espera y está sediento de ese amor. Entonces, qué bonito yo poder preguntarme hoy, como papá o como mamá, que estoy viendo este programa porque me interesa educar a mi hijo en una salud emocional, física, espiritual, ¿cómo yo estoy permitiendo que mi hijo crezca en la fe, en la esperanza y en el amor? Y porque mi hijo puede esperar y porque mi hijo puede tener fe, porque yo le he dado respuesta a sus necesidades. Por eso es que nosotros creemos en Dios, porque sabemos que Él siempre nos responde y que Él siempre está allí, incluso cuando nos diga no, porque sabemos que lo hace por amor y porque sabe que es lo mejor para nosotros. Entonces, no, Sacal, tenemos que hacer un programa solo para hablar de eso. Fe, nuestro productor, por favor, tome nota, para hablar de la fe, la esperanza y el amor en el desarrollo de nuestros hijos. Pero dentro de todo esto que nos dices, Ana, hay cosas tan importantes, porque yo creo que entender el momento evolutivo de nuestros hijos es fundamental. Es fundamental porque, como tú lo acabas de decir, a veces en medio de nuestra desesperación, o porque fue lo que leímos o lo que vimos por ahí o lo que nos recomendó alguien, hacemos algo, pero hasta donde mi hijo tiene ya la madurez, en este caso neurocognitiva, para poder responder a eso, me parece muy importante. Y lo otro que quiero resaltar en este bombardeo espectacular que nos acabas de hacer es cuál es el para qué. Eso me encanta, Ana. Eso me encanta porque nuestros hijos nos están tratando de comunicar algo. Este comportamiento perturbador que te reportan desde el colegio tiene una razón de ser. Y lo primero que yo necesito entonces hacer como papá o como mamá es conectarme con esa razón de ser. ¿Qué es lo que mi hijo me quiere decir? Y ahorita, al regresar de un paseíto que vamos a dar por la tiendita del amor, me encantaría que podamos profundizar en eso, Ana, porque la pregunta, hemos dicho mucho, principio fundamental de la disciplina positiva, conexión antes que corrección.
pero nos preguntamos cómo me conecto, cómo entender ese para qué y cómo saber qué es lo que el otro me está diciendo y cómo poder conectarme con él. Es fundamental. Entonces vamos a hacer un paseíto por la tiendita del amor, porque allí van a darse cuenta que tenemos muchas herramientas, muchos elementos que les van a poder crecer. No se les olvide, a propósito hoy de nuestro jueves de Educamarte, visitar nuestro ciclo de conferencias de Educamarte. Así que de vuelta por la tiendita del amor. En Amor en el Aire te recomendamos herramientas y artículos para fortalecer el corazón. Vámonos a una vuelta por la tiendita del amor. Ya se encuentra disponible en la tiendita del amor la conferencia Cuando la depresión toca a la puerta, haciendo frente a los trastornos del estado de ánimo a través de la espiritualidad. Así que no esperes más. Visita www.latienditadelamor.com.co y deja que nuestros productos te lleguen al corazón. La tiendita del amor es una empresa que creamos pensando en ti, pensando en tu relación, pensando en tu familia. Nuestros productos tienen la pretensión de llegarte justo al corazón. A través de mis libros te capacitarás para tomar cada día decisiones de vida, renovarás tus fuerzas para luchar por tu relación y encontrarás respuestas a los grandes interrogantes de tu alma. Nuestro custodiador de celulares hará que apagues tu teléfono y enciendas tu corazón. La cajita de peticiones de rodillas ante él se convertirá en un símbolo para que tu oración recupere la fuerza y la convicción perdidas. A través de la cajita de me gustarías, podrás decirle a tu pareja lo que quieres, lo que llenaría tu tanque emocional. Y si lo que quieres es sorprenderle, nuestra tiquetera del corazón te dará un creativo insumo para que conviertas la cotidianidad en una aventura de amor. Y hablando de cotidianidad, ¿por qué no te animas a convertir el día a día en una oportunidad para hacerle saber a los tuyos cuán importantes son para ti? Nuestros MOOCs de sentimientos te pueden ayudar con esto. Así que te esperamos. Visita ya mismo nuestra página web www.latienditadelamor.com.co y deja que nuestros productos te lleguen al corazón. Estamos de nuevo contigo. Sigue Amor en el Aire. Aquí estamos de regreso pues después de esta vuelta por la tiendita del amor. Espero que hayan cogido su canastica y la hayan llenado de productos, de conferencias, de libros, que se hayan antojado bastante, porque esa es la razón de ser de nuestras empresas. Tanto Clínica para la Familia como la tiendita del amor existen para llevarles a ustedes respuestas y bendiciones. Anita, estábamos aquí mientras la gente paseaba por la tiendita del amor, mejor dicho, sacudiéndonos por esto que nos has movilizado, por estas cosas tan bonitas que nos has compartido, y hablábamos detrás de micrófonos de cómo el Señor nos modela. Tú ahorita utilizabas esa palabra, ¿cierto? Incluso en esta semana en el Maestro de Mamá hemos estado hablando mucho acerca de esto, cómo el Señor modela a través de su relación con su Hijo Jesucristo, con el Espíritu Santo y con la Iglesia, lo que Él nos pide a nosotros como padres. Qué cosa tan bonita. Bueno, que el Señor nos preste la vida pues, y que tengamos a Ana para mucho rato, para poder seguir explorando estas cosas tan bonitas. Vámonos entonces, Anita, a la pregunta que te lanzaba. Listo. La conducta de mi hijo, el comportamiento de mi hijo tiene un para qué, tiene una razón de ser. Soy esa mamá que le acaban de llamar del colegio, que le acaban de decir, incluso en el peor de los casos, Ana, y vos lo sabés, a veces los profesores o las directivas de los colegios hacen daño importante a través de sus comunicados y sus cosas. Es que su niño ya lo diagnosticaron, tiene un TDAH, es que su hijo tiene hiperactividad, es que su hijo es el que pone el problema, y yo como papá o como mamá de este otro lado recibo esa noticia, digo, ¿en qué me estoy equivocando? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Y cómo voy a responder frente a esto? Le decimos, eso tiene un para qué, pero entonces ayúdanos a entender cómo conectarnos con ese para qué de las conductas de nuestros hijos.
Bueno, importantísimo primero quitarnos la venda del prejuicio y del perjuicio que nos traen esos rótulos que a veces nos dan los maestros, o también dentro de su desespero. No podemos tampoco rotular al docente, es culpa del docente, no, son muchas situaciones que se presentan en el contexto educativo. Y perdona, Anita, que te interrumpa, y ponernos en el lugar también, es que ser profe, Ave María, yo me les quito el sombrero. Señor productor, tome nota del prejuicio al perjuicio, una belleza. Y quitarnos entonces la venda, nos llaman y nos ponen una queja de nuestro hijo y nos dicen un montón de situaciones, su hijo se comportó mal, le pegó a Julanito, me dijo groserías, hizo tal cosa, es que yo creo que su hijo tiene un déficit de atención con hiperactividad o es oposicionista desafiante, vaya, llévelo donde el médico, revíselo, ¿cierto? Todos esos prejuicios y perjuicios nos los vamos a quitar de la venda, o sea, quitémonos esa venda, descarguémonos antes de conectarnos, antes de sentarnos con nuestro hijo a conversar. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cierto? ¿Qué es lo que está pasando? Cuéntame tu versión, es que ya escuché Perfecto. la versión del colegio. ¿Cuál es la versión de mi hijo? ¿Cuál es la percepción que tiene de esas situaciones que se están presentando? Y preguntarle no el por qué te comportas así, es más de señalar, y los hijos tienden a poner un límite de me va a regañar, Exacto. sino ¿para qué? ¿Qué pasa? ¿Cierto? ¿Qué es lo que sucede? Tener la disposición, no parados, traten de esos encuentros del diálogo, hacerlos así, Exacto. sentados. No quiero que esté papá, respetar ese espacio, listo, no quieres que esté papá, ¿con quién quieres hablarlo? ¿Cierto? A veces ni siquiera con mamá y con papá, por muchas situaciones frente al estilo normativo del hogar. Quiero hablarlo con mi abuela o quiero hablarlo con mi tío, pero antes de tomar una decisión de cómo voy a modificar o cómo voy a sancionar o qué consecuencia le voy a poner a mi hijo, escucharlo, ¿cierto? Ponernos también, empatizar con lo que él está sintiendo. Si mamá cometí un error, se me fueron las luces, me llené de rabia, no me calmé y reaccioné y le pegué a mi compañero porque ahora sí él empieza con los por qué, pero porque él ya quiere por su decir, propia iniciativa. el decir el por qué. Perfecto. Porque me estaba molestando, porque dijo que mi mamá era tal cosa, porque me gozó, porque entonces ya uno empieza a analizar. Ahí es el análisis funcional de la conducta. Hay un antecedente frente a ese comportamiento. Como les digo, los niños no se comportan mal porque sí. Hay un antecedente, hay un comportamiento y hay una consecuencia de ese comportamiento. El profe ya me sancionó, el profe ya me regañó, me hicieron firmar el libro. Importantísimo, y también lo hemos trabajado con mamás, y es: las consecuencias tienen que ser de contexto y las consecuencias tienen que ser naturales dentro de ese contexto. En el colegio, ya fue en el colegio y en el colegio recibió su sanción. Como papá y como acompañante de ese proceso, ¿qué tengo que hacer? Escucharle y decirle, no puede volver a pasar. Enseñémosle otras estrategias para solucionar ese problema. ¿Qué otra conducta alterna, propositiva, prosocial, más asertiva puede tener cuando mi amigo me diga algo que ofenda a mi mamá y me ofenda a mí? ¿Cómo lo puedo solucionar? ¿Cierto? Pero la sanción, decir, ya firmó el libro o lo dejaron sin descanso o no va a jugar fútbol, ya pasó en el colegio. ¿Para qué otra sanción en casa si la conducta no se presentó en casa? ¿Cierto? Es como si yo le dijera al profe, sanciónalo en el salón porque no quiso conmigo, porque no tendió la cama. Buenísimo. ¿Sí? No tiene sentido, porque es que él no tiende la cama en el colegio, Super. o él no deja de hacer las cosas o se comporta mal dentro de las cosas de la casa en el colegio. Pues las cosas en su contexto natural. Se manejó mal en la casa, será en la casa donde se revisen cuáles van a ser como esas consecuencias. También es importante que esas consecuencias las tengamos en cuenta, anticipadas también con ellos, ¿cierto? No decirle así súbitamente, te vas a quedar sin jugar con el balón por hoy, y él no sabía que eso podía ser una consecuencia. A veces esas reuniones de familia nos sirven para revisar un manual de convivencia, por decirlo de alguna manera. En los contextos educativos está, en los colegios está, pues en casa porque no puede estar, ¿cierto? A veces para los niños más pequeñitos podrá ser visual, que ellos reconozcan que acá no se puede entrar, que por acá no se puede meter, ¿cierto? Pero también importante también tenerlo dentro del diálogo familiar.
¿sí? Cuando hacemos estas reuniones familiares, ¿cuáles son esas normas en la familia de convivencia de todos? No solamente para el niño. Mamá tiene unas normas, papá tiene unas normas, los hijos tienen unas normas compartidas en familia. Y hay unos deberes que cada uno responde. Papá es el responsable de la cocina, la mamá es responsable de la casa y el baño, y el hijo va a ser responsable de su habitación. Dentro de todo está el respeto. ¿Qué va a pasar cuando hay una falla en cada uno de esos? ¿Cierto? Que si papá no lava, cocina, el desayuno, se le va a aumentar los platos con almuerzo, comida, ollas y todo lo demás, y él tendrá que sacar el tiempo porque nadie más lo va a lavar, él es el responsable. ¿Qué pasa si el niño o la niña no organizan su cuarto? Mamá, ¿dónde está la camisa sucia? No las lleva a la lavadora. Y es tu responsabilidad. ¿Cierto? Y es tu responsabilidad. Entonces, cada quien se hace responsable de sus situaciones. Entonces, cuando se anticipan esas normas y cuando se anticipan esas consecuencias con los hijos, vamos a minimizar un poco esa reactividad cuando sabemos que se comportó mal y él ya conoce una consecuencia. Más que decirle, te voy a sancionar así, recuerda cuál es la consecuencia que teníamos acordada en la reunión, pues en el manual de convivencia. Y él, por iniciativa, lo va a decir. Aparte que eso también lo lleva a otro proceso cognitivo, ¿cierto? Y a otro proceso de aceptación y de reflexión y de interiorizar que cometió un error y sé que hay que repararlo, ¿cierto? Entonces es más o menos así. Más o menos así. No, esta muchacha no me ha dejado digerir una cuando ya me lanza la otra. Hay tantas cosas ahí, Ana. Empiezas diciendo el quitarnos la venda, porque yo creo que antes de conectar con mi hijo y escuchar a mi hijo, es fundamental acallar esas otras voces que me están haciendo ruido y que muchas veces son las responsables de que yo pierda el control. Y ahí hay un proceso y que ya estamos preparando algo maravilloso que con la ayuda del Señor para marzo ya se los tendremos, donde yo tengo que sanarme primero yo. Donde yo tengo que revisar qué significa para mí esto, porque a veces es la vergüenza de me llamaron, qué vergüenza, qué dirán, que es que yo no lo estoy criando bien. Los prejuicios. Exactamente. Entonces, si yo no me quito esos prejuicios que me llevan a esos perjuicios, le voy a hacer daño a mi hijo. Entonces eso me encantó y me pareció supremamente importante. Lo otro, tantos elementos que nos entregas ahí, Ana, el poder empatizar, el colocarnos en su lugar, el respetarle con quién quieres hablar, eso me parece que es una cosa fundamental. Pero quisiera que profundizáramos un poquitito más, Ana, en la importancia de llegar a esos acuerdos previamente. Porque es muy diferente, y tú lo acabas de mencionar, incluso neurocognitivamente tiene un impacto distinto cuando yo llego, te doy una orden o te impongo una sanción, a cuando yo te invito a un proceso reflexivo, porque eso ya estaba previamente establecido y eres tú el que va a darse cuenta de qué fue lo que pasó, por qué pasó y cuál es la consecuencia, porque es que ya se había hablado de esto. Exacto. Ya lo teníamos claro, eso hace parte de nuestro manual de convivencia familiar. Entonces yo quisiera que profundizáramos un poquito, porque hoy estamos buscando educar a nuestros hijos desde la salud emocional, física y espiritual. Cómo se hacen esas juntas familiares, el coquito, el paso a paso, cómo una familia que en este momento nos está viendo, que son los papás de Pedrito, de Pablito, de Sofía, de Catalina, pueden sentarse con sus hijos para establecer previamente esas normas, porque esas normas, esos acuerdos son indicadores de salud mental para nuestros chicos. ¿Cómo se hace eso en la práctica, Ani? Bueno, hace parte de un hábito, ¿cierto? Recordemos que los hábitos se forman a través de rutinas y que rutinas son actividades repetitivas que hacemos y somos los adultos quienes lo convocamos inicialmente, ¿sí? Podemos citarlos, ¿cierto? Desde pequeños empezar a hacernos con ellos en sus actividades de juego. La hora del juego, vamos a realizar la hora del juego con mi niño de 1 añito, de 2 años sigo con mi hora de juego, de 3 años sigo con mi hora de juego. Pero como ya empezamos a estructurar un poquitico más ese desarrollo del lenguaje a los 4 años, a los 5 años, en esa hora del juego voy a ir metiendo un poquito más de diálogo. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cierto? No solamente el cómo estás o cómo te fue en el colegio o cómo pasaste tu día, cómo te sientes hoy. Y así, ¿cierto? Con los niños la herramienta y la estrategia principal, y yo he sido una de las que más he provocado en las familias que he atendido, la hora del juego.
¿cierto? Quienes me conocen saben que soy una amante del juego como estrategia primordial para establecer un diálogo, para establecer una junta con los chiquis, con el juego, y el juego te va a dar de qué hablar y de qué decir. Los niños por medio del juego van en ese juego de roles que hacen con sus juguetes, con sus carritos, con sus muñecos, con sus muñecas, con todo su mundo, empiezan a expresar, ¿cierto? Dentro de ese juego un montón de cositas que a los papás nos van dando como ideitas de ir conversando con ellos. Bueno, estaba jugando con la muñeca y la muñeca estaba enojada y no quiero que me hables, y entonces el papá coge a otra muñeca porque ya sabe que más o menos sabe que la hija no tiene, o el hijo no tiene una buena estrategia para solucionar un conflicto y algo le debió haber pasado. Con ese muñeco con el que está jugando le voy a enseñar a cómo solucionar el problema, ¿cierto? Exacto. Pero luego lo voy a ir conversando, 5 años, 6 años, ya de pronto a los 7 años no es tanto el juego con juguete, pero sí el juego de palabra, el juego de mesas. Entonces, tiempo especial. Exacto. Entonces es ese tiempo de compartir con familia que debe ser un hábito en todas las familias. Creo que es un hábito sano donde se expresan, pero también se comparten muchas otras situaciones donde se empieza a fomentar ese diálogo. Estamos jugando Pictonary, juego de mesa, y terminamos el juego, y ¿qué les parece que conversemos un ratico de cómo nos sentimos en la semana, cómo nos fue en la semana? Y esos juegos sí quedan para hablar a María. Ajá. Y de pronto ponerlo y decirlo, ¿cierto? En palabras, ven, de pronto revisa, sin decir, no has hecho esto, no. Tratemos de evitar el juzgar, el señalar, el responsabilizar como culpable, sino que él se haga responsable, y es, he visto que de pronto en tu cuarto hay una ropa amontonada, ¿qué te parece si la vamos llevando a la lavadora y evitamos que se nos acumule? Intentemos esta semanita ver cómo nos va. Si tienes algo que te esté generando de pronto dificultades para cumplir con eso, pues me lo cuentas, ¿cierto? Pero así, tiene que ser más desde la invitación, desde la reflexión, no desde la imposición. Con los niños, imponer, no con ellos. No funciona, o sea, es que llevamos cuánto tiempo desgastándonos nosotros y tenemos que darnos cuenta de... En eso, Ani, te interrumpo, perdón, porque ya sé que me vas a disparar otra ráfaga y me va a tocar... Téngalo ahí, hablemos de eso. Tan importante ese generar, o sea... Es que son tantas cosas. Yo te escucho y te escucho el ejemplo. Inmediatamente yo pienso, es que lo mismo pasa como adultos. Si yo, por ejemplo, estoy con mi jefe y de repente mi jefe, teníamos un compromiso, yo tenía que entregar un informe el día de hoy, sabía que ese era el compromiso. Cuando llego a la oficina, inmediatamente mi jefe llega y dice, me entrega el informe ya, por favor. Incluso hasta con buen tono y tuteadito. ¿Me entregas el informe ya, por favor? ¿Sí? ¿Qué me genera? ¿Qué tal si mi jefe llega de repente, primero me saluda, obviamente, ¿cómo estás? Ya se conecta conmigo, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sentiste ayer? Excelente. ¿Recuerdas que teníamos una responsabilidad para hoy? Sí, jefe, el informe. O sea, una cosa tan sencilla como esa que nos pasa a nosotros los adultos, es como si cuando nos dieran una orden, como que eso nos entra en reversa. Exacto. Como que... ¡ah! En cambio, cuando te llevan a darte cuenta, te hacen la propuesta, entonces yo te escucho y yo digo, ay, qué rico esa mamá. Qué rico. Se parece a mi mamá. Un saludo a mi mamá linda, bella. Lleva la ropa, llévala. Pero qué bonito que esa mamá pueda, hijo, veo mucho ahí, Ani, la orientación a soluciones, que también desde disciplina positiva es súper importante, porque cuéntame qué está pasando, que la ropa está ahí acumulada, porque es que no es castigar por castigar o imponer por imponer, sino acompañar a nuestros hijos en ese desarrollo de habilidades. Exactamente. No, genial, eso me encanta. Listo, entonces ya se reunió la familia, se hace entonces esa conversación, se revisa, no desde la imposición, sino buscando siempre esa cooperación, teniendo en cuenta a los otros. Listo, ¿qué más se hace ahí? Bueno, ya ahí se revisan, entonces si hay una situación, problema, el adulto puede decir que tiene un problema en el trabajo, con su amiga, con su compañera de trabajo, y también decir qué solución dio o no he visto solución. A veces incluso mi hijo me ha llevado a darme cuenta de otras situaciones que yo, dentro de lo nublada o lo abrumada que me sentía con una situación, no veía, y mi hijo tan fácil decir, mamá, cálmate, relájate y trata de pensar que de pronto la otra persona también tiene alguna situación que la hizo enojar y no es contigo. ¿Cierto? Y yo soy como,
a ver. Y en esos momentos es Cierto. donde uno dice, ha valido la pena, ¿cierto? Exacto. ¡Ay, qué fresquito! Y mi hijo me puede decir, no sentirme como este niño que vas a... No, los niños tienen muchísimo que aportar y a veces incluso ni siquiera porque lo hayan aprendido de uno, sino de la relación también que tienen con sus compañeritos, con sus abuelos, con sus tíos, que ellos también aprenden otras estrategias y otro tipo de cosas. Escucharlos también a ellos frente a nuestras situaciones nos da, sin contar la intimidad, ¿cierto? Yo no le voy a decir, veas que me hizo esto y la intimidad y el detalle, no, Ujú. pero si hay una situación, problema en general que me está generando esto, y así se valida que no solamente el niño tiene derecho a enojarse, no solo el niño es el que se pone triste, sino que el adulto también, y ellos empiezan a entender que las emociones hacen parte de todos y que Exacto. todos podemos llegar a un punto de gestión asertivo frente a ella, ¿cierto? Eso hace que se hagan entonces unas reuniones familiares de calidad, de amor, de afecto, de cercanía, de empatía y de reconocimiento, ¿sí? Qué bonito. E intentar también no solamente quedarnos en lo que hace falta por hacer dentro del manual de convivencias que hayamos creado, sino también decir qué feliz me siento de tenerlos, qué feliz me hace el estar acá juntos compartiendo este momento, ¿sí? Hay mamás también que nos han preguntado en general cuando mi hijo empieza con esto de los videojuegos porque llegan a aislarse, ¿sí? Y no me deja estar y me dice que cierre la puerta o que hable más pasito. A mí me ha funcionado, pues mi hijo ya tiene 10 años y ya empezó en este asunto, pero me ha funcionado mucho él. Ay, me dejas ver cómo juegas, eres tan habilidoso, ¿cómo haces para mover esos dedos y saber qué botón? Y eso, venga mamá, venga, míreme, y eso hace que yo, ay, sí, esto es importante para mi mamá. No esperar que de pronto esos espacios de juego que ahora uno sabe que por pandemia y que por la situación actual que tenemos una forma de ellos conectarse con sus amigos del colegio fuera de esa aula virtual, y por ejemplo con mi hijo Alejo me funcionó mucho eso, ¿cierto? Yo al principio sí preocupada como, ay, este no jugaba tanto play y ahora se aísla, ¿será que le está pasando algo? Empieza Lalito. a hacer unas hipótesis irrealistas, pero cuando yo me acerco está conversando con su amiguito, con su Matías, con su Samuel, con su Juanchi, ¿cierto? Con todos sus amiguitos y conversan acerca del juego, pero también conversan de, hey, ¿cómo te has sentido? Mira, en mi casa tal cosa, en mi casa tal otra, y eso también es una forma de relacionarnos pues ahora con esta situación, pero el que él me permita estar ahí, pero que también me diga, mamá, voy a conversar algo con un amigo que no quiero que escuches, se vale. Bien. O sea, eso es validar que hay unos espacios también de intimidad de mi hijo, que hay un proceso de confianza con ese amigo y tratar de calmar a Lalo, que no está pasando nada malo, solo mi hijo quiere escuchar o hablar algo que de pronto en algún momento, mira, ve mamá, me pasó esto, o a mi amigo le estaba pasando esto, ¿tú qué crees que podamos hacer? ¿Cierto? Pero es la confianza, es la conexión que yo voy creando con mi hijo lo que me permite esto. Y esa conexión, Ana, es que a veces los papás nos enfrascamos en que conectar con mi hijo es tener ese momento, no así vuelan pájaros y entonces mi hijo me dice una frase reflexiva. No, a veces conectar con mi hijo es sentarme al lado y verlo jugar play sin estar opinando, sin estar juzgando, sin "Ay, eso tan violento, usted que está haciendo ahí", simplemente estando presente, ahí estoy conectando. Exactamente. Entonces el poder darme cuenta también de eso yo pienso que es fundamental. Y sabes una cosa también, Ani, que no quisiera dejar de hacer énfasis, porque volvemos con la palabra, el modelar. Nosotros como adultos, cuando podemos entonces colocarnos en la posición de nuestros hijos, encontrarnos con ellos empáticamente y mostrarles a través de esas juntas familiares que nosotros también tenemos problemas. Te voy a contar un ejemplo, así como anillo al dedo, que me lo dijo mi pediatra en el último control con Juan. Y ella nos contaba que su hijito había botado algo en el colegio, en aquella época pues donde iba en el colegio. Entonces él llegó pues muy perturbado, muy triste, entonces la mamá empezó pues como a decirle, pero ¿qué pasa? Bueno, hablar, cha. Y entonces en un momento su hijo le dice, mamá, es que para ti es muy fácil, porque si tú botas tu termo, nadie te va a regañar, con tu plata te puedes comprar otro y no pasa nada. Pero si soy yo el que bota el termo, me vas a echar cantaleta, me vas a decir, me vas a sacar de mis ahorros para que yo lo compre, me vas no sé qué. Y ella nos decía, wow, o sea, cuántos aprendizajes allí, porque muchas veces nuestros hijos nos están viendo por allá en esa desigualdad
Y el poder bajarnos para entrar a esa conexión es que yo también tengo problemas. Pretendemos que ellos nos cuenten cómo les va en el colegio, cómo les está yendo, y nosotros no les contamos cómo nos está yendo en el trabajo, qué situaciones tenemos. Entonces eso me pareció súper bonito, Ana, y pienso que es bastante significativo. Anita, quisiera que fuéramos a una pequeña pausa para que podamos darnos cuenta de todas las actividades que tenemos en la clínica para la familia, para ustedes, porque necesitamos formarnos, necesitamos cada día crecer, necesitamos cada día sanarnos nosotros para poder ser mejores padres, para poder estar ahí para nuestros hijos. Entonces, Amor en el Aire te invita y regresamos para hacer una conclusión en este maravilloso tema, educando niños seguros de cuerpo, mente y espíritu. Siempre buscamos cómo crecer en el corazón y en el espíritu. Siempre hay recursos y formas para avanzar. En Amor en el Aire te compartimos la agenda de actividades. Las personas felices tienen la gran habilidad de deshacerse de esos pensamientos tóxicos que dañan su autoestima. No se preocupan por lo que no merece la pena, se ocupan por lo verdaderamente importante. Deciden ser felices. Es por eso que quiero invitarte al seminario taller Emocionalmente Feliz, una escuela para la felicidad, porque tu momento es ahora. Decide ser feliz. La Tiendita del Amor y la Clínica para la Familia te invitan al lanzamiento del nuevo libro de la psicóloga Elizabeth Guerra Gómez, El Sanador de Almas. Un encuentro con aquel que fue capaz de curar lo que nadie más pudo curar. Te esperamos este sábado 20 de febrero a las 7 de la noche. Inversión, libro más evento, 50,000 pesos. No faltes. ¿Sientes que el problema no es que te molestes, sino cómo reaccionas? ¿Crees que lastimas a los que más quieres con tu explosividad y tu ira? Pues llegó Soy un Amor mientras no me saquen la piedra, con 7 sesiones virtuales en las que aprenderás cómo educar la ira eficazmente. Comenzamos este 23 de febrero. Inversión 260,000 pesos. Inscríbete ahora mismo. Estamos de nuevo contigo. Sigue Amor en el Aire. Ahí están pues las invitaciones, familia, por favor. Esto es a Dios orando y en la familia formándonos. Necesitamos trabajar cada día, desarrollar habilidades. Miren, qué delicia todo lo que hoy hemos aprendido, todas las cosas que hoy hemos podido interiorizar. Entonces, todos nuestros eventos para ustedes. Y también recordarles, porque yo sé que aquí quedamos iniciados. Yo por lo menos pues que inicia con una cantidad de preguntas, una cantidad de cosas. Recordarles que ustedes pueden consultar con la doctora Anita en la Clínica para la Familia. Desde cualquier lugar del mundo, pidan su cita, se agendan, nos llaman, nos escriben y doc, tengo esta situación, ayuda por favor, ¿qué hacemos? Y allí entonces estaremos para servirles. Mi querida Ana, una conclusión entonces, para poder cerrar este tema, todas estas herramientas tan maravillosas que nos has dado y para poder darle respuesta a todos esos papás y mamás que hoy se conectan con nosotros y que dicen yo quiero educar a mi hijo desde un ambiente seguro, tanto en lo físico como en lo emocional e incluso en lo espiritual. Bueno, la idea es no perder de vista esta parte de la fe, la esperanza y el amor en el transcurso de nuestro rol como papás y en ese acompañamiento afectivo y amoroso y misericordioso con nuestros hijos, ¿cierto? No perder de vista esto. Estos 3 elementos son la base fundamental para un ambiente seguro en una familia, ¿cierto? En un proceso educativo con mis hijos, ¿sí? Importante, recuerden la empatía, la conexión emocional, el fomentar un hábito de diálogo en mi casa, en mi hogar, puede participar el que quiera, pues si estamos con la abuela, o sea, los que más puedan estar en ese espacio de diálogo de familia, importante. Y
reconocer que nos tenemos que quitar la venda frente a tantos prejuicios que hay a nivel social con relación a cómo educo, cómo sanciono, cómo manejo un comportamiento X, ¿sí? Y reconocer a mi hijo dentro de sus habilidades, dentro de sus emociones, dentro de sus aprendizajes de acuerdo a su etapa, para saber cómo lo voy a ir a manejar. Y no olvidemos el para qué. Todo comportamiento tiene una función específica, quiere atención o se le cumpla algo que no se le ha podido cumplir, o quiere expresar algo que le está sucediendo pero no encuentra las palabras ni el momento, o está ocultando una emoción por temor a que mis papás se sientan decepcionados porque no quiero que ellos también se sientan afligidos como yo. Tantas cosas que los niños a veces tienen dentro de su corta vida, pero gran mundo, ¿cierto? Entonces es importantísimo reconocer su etapa de desarrollo, reconocer sus emociones, las del niño, pero también las propias, saberlas gestionar junto con ellos para lograr entonces así que el niño no pierda la fe, ni pierda la esperanza, ni pierda ese amor para nosotros. Wow, no, ya con eso, mejor dicho, empaque y vámonos. Anita, gracias de todo corazón, que sea esta la oportunidad para darte una vez más la bienvenida a la Clínica para la Familia, a nuestros jueves de Educamarte y al maestro de mamá, que son todas estas líneas a través de las cuales buscamos ayudar a los padres y madres para poder dar lo mejor de nosotros. Y bueno, mi gente bella, a todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Estamos felices en esta nueva temporada de Amor en el Aire. No se alcanzan a imaginar todas las ideas. Esto, Dios mío, parece una olla siempre en ebullición. Todo lo que queremos traerles. Sé que nos la vamos a gozar, sé que nos lo vamos a disfrutar y que seguiremos juntos creciendo en el amor de Dios, que es lo más importante. Mañana un programa delicioso de conexión, hablando de la conexión, porque es viernes de escucha, así que preparados para que nos hablemos, para que me hagan sus preguntas, para que me cuenten sus casos, para que nos podamos oír aquí en Amor en el Aire. Un abrazo gigantesco para todos, que Dios les bendiga y no se les olvide que Dios soñó la familia y por eso nosotros trabajamos por ella. Hasta mañana. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que siempre hay una esperanza, que siempre hay amor en el aire. Amor en el Aire, en sintonía con tu relación. Conduce la psicóloga Elizabeth Guerra Gómez y los profesionales de la Clínica para la Familia. Hasta pronto.